¿Qué tal? Estamos terminando el bloque uno. Esta semana fue súper relax, nada más les dejé un texto breve, que es más bien la presentación de una revista sobre estudios de cine e historia y un video sobre el tema de cuáles han sido las experiencias de la divulgación histórica en el escenario argentino a través mucho del audiovisual. Creo que es una conferencia bastante interesante, es una charla muy amena. Ya les había comentado que muchos de los estudios que se han hecho acerca de cine, pues se hacen en Latinoamérica. Los más representativos, los más importantes son los de Argentina y Brasil principalmente. Es donde ya tienen toda una tradición ahí, una serie de asociaciones, de publicaciones periódicas y muchos libros sobre el tema, estudiando casos concretos, pero y muchos libros sobre el tema, estudiando casos concretos, pero también algunos teóricos. Em, Creo que este es el último, este documento aborda el último punto que, digamos, es el más reciente, el giro más reciente que ha dado el estudio del cine y la historia, que es la memoria o el cine como memoria y el cine como representación de la memoria. Ya habíamos dicho que las imágenes de movimiento desde un inicio fueron pensadas como un reservorio de memoria, ¿no? De grabar lo que está sucediendo para que más adelante se pueda observar como ese registro del pasado, ¿no? Y lo más objetivo posible. Además, esa es una de las características que tiene, que siempre se piensa, sobre todo como desde el punto de vista del documental, que el documental es completamente objetivo. Sabemos que eso no es así, porque también tiene una construcción al editar, al pensar la imagen que se va a grabar, etc. Pero esta idea estaba de fondo en muchos de los primeros cineastas, documentalistas sobre todo, y también de quienes retomaban esos trabajos. Pero también últimamente se ha dado mucho la tarea de hacer películas de ficción o documentales, pero recientes, en los que se retoma mucho del trabajo de los primeros documentalistas y también muchos que son completamente ficcionados, es decir, actuados, em, sobre acontecimientos históricos concretos, porque se sabe que el cine como un recurso al que se puede acudir para divulgar en masa, pues es bastante viable y bastante efectivo. Entonces, muchas de esas películas recientes, sobre todo en Argentina hay varias sobre la dictadura, las diferentes dictaduras, pues se han utilizado mucho, se ha pensado en cómo esto puede relacionarse en la construcción de la memoria, en la forma en la que los mismos argentinos recuerdan, cómo deberían recordar también el papel del Estado en esa construcción de la memoria oficial, que tiene que ver también con la vinculación de los museos, de los memoriales. Eso es un movimiento que además allá ha permeado mucho por lo que les comento acerca de las dictaduras y todo lo que tiene que ver. Ya ven que ellos tienen su Día de la Memoria, por ejemplo, que es el día que se recuerda particularmente a todos los desaparecidos en las dictaduras, a todos los crímenes ocurridos durante las dictaduras. Y eso los ha llevado como a estar muy presentes en ese ámbito, más que en México, pienso yo. En México tenemos algunos casos, claro, pero son menos y creo que también es menos tangible algo que también está asociado a esto, que es el trauma, ¿no? Y la memoria y el trauma y cómo este se va relacionando, va fijando hechos concretos en la memoria colectiva. En el caso de México no hay como traumas tan claros. Está el 68, sí hay algunos casos del 68, pero no hay tantos episodios tan cruentos, tan registrados como es en el caso de Argentina, ¿no? No quiere decir que nos haya ido tan bien tampoco, ¿no? Pero ciertos casos como esos no hay. O tan repetidos. De todas formas, y algo que sí remarcan en el texto es el hecho de que mucho de lo que se ha hecho es contrahistoria. Es decir, mucho de este cine, vamos a decir, alternativo, en el sentido de que no es un cine patrocinado por el Estado, sino que puede ser, sí, desde algún financiamiento de organizaciones del sector de las artes, como puede ser en nuestro caso en México, ¿no? Como Conaculta o como el IMCINE,
pero no como un proyecto propiamente de Estado, ¿no? Sino algo que hay particulares que tienen este proyecto y piden recursos y bueno, se da el impulso al arte en general, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienden mucho a recuperar ejemplos concretos de eso, ¿no? De cosas que no se habían hablado antes o episodios que quizá han quedado mucho en el olvido colectivo o fuera de ciertos círculos. Entonces, eso es muy interesante, cómo el cine nos permite llevar el reflector a espacios, a temas, a personas que de otra forma podrían pasar desapercibidos. Entonces, esa es como que una gran labor que también se ha llevado acá, se ha llevado con el cine como principal herramienta. Bueno, y ya vieron que también efectivamente ha sido muy buena la respuesta en Argentina con ese tipo de mecanismos, es lo que comentan en el video que les compartí, o sea, si pudieron verlo, cómo se va conformando toda una serie de relaciones con el público y pues el público ya es bastante reactivo, reacciona positivo o negativamente, difundiendo, compartiendo este tipo de materiales. Bueno, pero pues eso es todo por este curso, por este bloque, no por el curso, por el bloque uno, que ya no vamos a hablar tanto de estos temas teóricos, filosóficos, un poco inclusive metodológicos de cómo funciona el cine y todo eso. En el bloque 2 que vamos a iniciar esta semana, vamos a hablar más sobre la teoría del cine, más que nada para partir de cómo se hace un video y cuáles son las técnicas, y más que las técnicas, los modelos y las estrategias que se siguen en el cine y que pues podríamos retomar o podríamos conocer más a fondo para utilizarlo en un análisis posterior. Recuerden que este bloque 2 vamos a abordar sobre todo lo que es el análisis de películas que ya existen, tanto para practicar la utilización del lenguaje, por ejemplo, del montaje, del encuadre, de qué tipo de encuadre es, plano medio, close-up, ¿no? Plano holandés, ¿no? Cualquier tipo de elementos técnicos que podamos utilizar en nuestro análisis, pues nos ayuda, ¿no? A darle más profesionalismo a nuestro análisis. Entonces, vamos a estar retomando mucho de eso, un poco de lo que es en términos generales la narración habitual en el cine y por qué funciona así, por qué se ha construido todo un modelo en el que hay cierto tipo de arco, cierto tipo de seguimiento a relaciones causa-efecto, de los personajes, de cómo funciona. Inclusive el melodrama tiene todo un esquema que se tiene, una estructura que se tiene que repetir o que se repite y que en la medida que se repite puede decirse que es muy exitoso y que salirse de esa estructura en ocasiones es lo que puede provocar que una narración, una película no tenga como ese cierre ideal que el público espera. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para que tengan ustedes ahí como en su caja de herramientas de cómo referirnos a el montaje en particular, a los intertítulos, a la secuencia, a la escena, ¿no? Todo ese tipo de terminología. Lo que también les comentaba, creo que en el otro video, es que necesitamos ya tener propuestas concretas de, bueno, qué película, qué serie, qué episodio, qué te gustaría analizar en el video que nos vas a compartir o en los trabajos que vamos a estar compartiendo en este bloque, en el bloque 2. Hay muchísimos, ya les comentaba, hay muchas películas, también hay muchos documentales. Claro, también depende de eso, ¿no? Porque el documental, por ejemplo, no tiene las mismas pautas que tendría una película de ficción. Em, También hay pautas específicas, por ejemplo, para la comedia o para el drama. Entonces, como saber cuál es, igual eso podría ayudarnos ir delimitándolo para que cada uno pues me escriba, me diga cuál es la que va a elegir, de qué va a ser su video. Tenemos algunos problemas técnicos quizá. Si no tienen la película digitalizada, es más difícil
porque lo ideal sería que nos presenten fotogramas, que el fotograma es básicamente la fotografía de una escena concreta, ¿no? Una fotografía de la película en la que podamos ver como ejemplo de algo que nos estás mencionando, ¿no? Como, bueno, aquí podemos ver cómo hay una alegoría a través de esta flor o elementos como esos. Al ser muy visual, sí necesitamos material visual o gráfico para que podamos estar viendo sobre qué se está comentando. Eso, igual, si tienen algún problema para conseguir una película, la mayoría de las películas puedes conseguirlas de forma pirata. Eso es un dato que me dieron a mí cuando empecé a estudiar esto, ¿no? Sí, la piratería es muy mala, pero a veces cuando nosotros estamos haciendo estudios, la única forma de conseguir las películas editables. Es decir, no me voy a ir a Netflix y a descargar la película, muy probablemente no. Y a veces ni siquiera hay la oportunidad de comprar la película. Entonces, muchas veces la piratería, si ustedes saben de alguien, es la fuente principal de las películas que podemos analizar ya. Porque bueno, para analizar una película idealmente se hace un decoupage, pero como no siempre se puede hacer el decoupage, que es el analizar toda la película plano por plano con todos los elementos técnicos de sonido, visuales y de narración. Bueno, eso no necesariamente lo vamos a hacer todo, puede ser solamente el análisis de escenas concretas. Entonces, bueno, para todo eso se tiene que ver la película o la escena o la serie, la vas a ver muchas veces. Muchas veces lleva mucho tiempo, son varias horas de estar trabajando con eso, sobre todo cuando hace un análisis muy, muy fino. Si no es el caso, de todas maneras, por lo menos tienen que ver unas 3 veces la película para ir analizando capa por capa, para irte fijando en otros detalles. Entonces, todo eso va a llevar tiempo. Y me decían, no es que si tú tienes, por ejemplo, un DVD a la antigua, ¿no? Y tienes que estarlo poniendo, pues en ocasiones llega un momento que se desgasta, ¿no? Eso, bueno, sobre todo cuando vas a hacer tesis, cosas por el estilo. Pero ya un trabajo como para esta clase, bueno, quizá no. Pero si pueden conseguirlo pirata, sobre todo para lo de los fotogramas, sería muy bueno. Si lo tienen y lo pueden ustedes craquear, lo pueden copiar, perfecto también. Vayan pensando en eso. O sea, no solamente es decir, me gusta esta película, sino me gusta esta película y la tengo. O sea, puedo trabajar con ella. Ya la tengo en mi computadora y la puedo programar y puedo sacar los fotogramas. Eso es muy bueno. También si lo que quieren más bien es cortar fragmentos de la película para mostrarnos, también está muy bien. Aunque suele pesar más, entonces ese es otro asunto, ¿no? Em, Ustedes díganme, vayan mandándome mensaje. Esta semana tenemos la lectura a ver, ¿de quién tenemos la lectura? La lectura de David Borwell, que es puramente sobre el aspecto estructural de la narración y cómo funciona el cine. Entonces, sí es bastante ligera, o sea, son varios fragmentos, pero son cortos. Creo que lo pueden entender muy bien y nos adentra, sobre todo, además nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con escritura, ¿no? Así como se escribe con ciertas pautas, en el cine también hay ciertas pautas de narración. Entonces, bueno, esto sería todo por esta semana con este video. Y sobre los programas, miren, casi nadie me ha compartido video. Hay algunos programas de edición. O sea, ahorita no necesitaban edición en realidad, solamente grabarse y hablar frente a la cámara. Pero ya vamos a empezar a abordar el punto de, además de tener tu video, tienes que editarlo. Entonces, para editar el video tenemos, pues casi siempre la dificultad de que la mayoría de los editores de videos son de licencia, entonces se tiene que pagar por ellos. Sabemos que pues muchos no tienen los recursos para estar pagando una licencia. Entonces, bueno, ¿hay alguna alternativa, ¿no? Desde que consigan ustedes, no sé, los que tengan ahí algún conocido, o también está el OpenShot, que OpenShot es un programa libre, te da la edición básica, o sea, si puedes, no sé, poner un subtítulo, ponerle una primera lámina de entrada, algunas cosas, no muchas transiciones, o sea, ya para ese tipo de cosas, quizá Filmora, quizá Vimeo, te sirvan más, pero pues con OpenShot vamos a estar trabajando como los ejemplos para que todos lo puedan tener. En sí, la edición de video no es difícil, pero es muy tardada. O sea, entre más quieras ponerle cosas a tu video, más vas a tardar en hacerlo. Va a quedar muy chulísimo, pero probablemente
sea algo de muchas, muchas horas frente a la computadora, poniéndole, quitándole, viendo cómo queda, etc. Entonces, solo les voy comentando esto para que busquen ustedes. Si no, el OpenShot es gratis, lo pueden descargar en internet fácilmente. OpenShot se llama. Así, les voy a dejar ahí el nombre, pero ese es el más sencillo, ese es gratuito. Está bastante bien para empezar, sí. Entonces puede servirles ese. Y pues vamos a estar checando ya en otros videos también un poquito de cómo funcionan. Igual si ustedes me pueden proponer alguno que hayan encontrado o si tienen ya alguno, eh, igual, ¿no? Pirata o cosas por el estilo, pues me comentan para que podamos o compartirlo o saber que tienen esa posibilidad, que pues por ejemplo hay unos muy muy bonitos en los que te pueden hasta cambiar el color, le puedes poner efectos, les puedes poner, como les decía, transiciones, o sea, muchas cosas, ¿no? Poner stickers, etc. Entonces, pues con eso empezamos, digamos, ya lo más práctico, desde el punto de vista de que ya tienen que meterse a grabar, a editar videos, a buscar el video o la serie, la película que van a hacer, que van a estudiar, y ir buscando las secciones, porque es tal segundo tal, del segundo tal al segundo tal, tengo que cortar. Entonces, anoten los segundos que les parecen particularmente buenos o interesantes y esos más adelante los van a poder irlo reanalizando. Entonces, eso es como para, si ya lo vieron una vez, bueno, véanlo otra vez y cuando lo vean esta vez, ahora sí anoten los segundos, los minutos, las partes importantes para que ustedes tengan claro que ahí para la próxima no me voy a ver toda la película necesariamente completa. Quizás solamente vea o me centre más en esta parte. O cuando vaya a hacer la edición, pueda cortar esa sección. Bueno, esas son algunas cosas. Ya no me voy a extender mucho más. Espero que tengan una buena semana. Y ya saben, feliz San Valentín.